Vamos a leer rápidamente los relatos de la resurrección y al final voy a hacer un resumen de las evidencias que nos hacen entender nosotros que la resurrección de Jesús es verdadera. Vamos a Mateo para empezar, hermanos. Quiero que vayan en sus Biblias al Evangelio de Mateo, capítulo 27. Vamos a Mateo 27. Empecemos a leer el relato de la resurrección para escuchar detalles y después recalcarlos a modo de lista de evidencias. Estoy en Mateo capítulo 27 para empezar. Dice, después de la muerte del Señor en el versículo 57, Mateo 27, 57 dice, al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Arimatea en el Nuevo Testamento es el mismo pueblo que en el Antiguo Testamento se le llama Ramá o Ramataim, el pueblo donde había nacido el profeta Samuel. Y este hombre vino desde allá, unos 28 kilómetros al noreste de Jerusalén, porque él era miembro del Sanedrín. Dice el versículo 58, este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. ¿Qué se está implicando, hermanos, cuando dice el cuerpo de Jesús? Que Jesús ya está muerto. Dice, entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su sepulcro nuevo que él había excavado en la roca. Y después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue. Hermanos, este sepulcro no es cualquier sepulcro, es el sepulcro que él se compró para sí mismo porque es un hombre rico. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Ya iba a decir que algunos de ustedes son ricos, pero luego no me creen. Imagínate que tú construyes tu propia casa o que compras un terreno en el cementerio y vas construyendo tu propio santuario o capilla o tu propio sepulcro para cuando te llegue el momento a ti alguno de tus parientes ya esté adelantado el trabajo. ¿Te confundirías? Si tú construyes una casa y un día vas a un mandado y regresas, ¿te confundirías de casa si tú la construyes? Eso está difícil de creer, ¿verdad? Solo para dejar bien claro, no es cualquier sepulcro, es el sepulcro que este hombre se hizo a él mismo. Se lo hizo a su gusto y lo pagó con su dinero. Seguimos leyendo. Dice en el 60. Y lo puso en su sepulcro nuevo que él había excavado en la roca y después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro se fue. Los cuerpos de los judíos se enrollaban en tiras de lino, untadas con especias, unos entre 30 y 45 kilos de especias aromáticas eran puestos entre las telas porque los cuerpos se descomponían y olían mal. Así que para contrarrestar el mal olor les ponían mucho perfume, por así decirlo, muchas especias aromáticas. Ahora imagínate, muere una persona y la enredan como momia. No con tiras tan delgadas, pero la envuelven así, incluyendo la cabeza. Pero no solamente es la tela que le ponen, sino 30 o 40 kilos de cosa encima. ¿Están viendo la lógica? Y luego, ¿ya vieron en el video que les pusimos de cuando fuimos a Jerusalén los hermanos y yo? En esa tumba que tiene una puerta más o menos como esto de alto, los ingenieros que han ido y han hecho los cálculos, para tapar con una piedra redonda una puerta de ese tamaño, se necesita una piedra que va a pesar entre 1,5 toneladas y 2 toneladas. Así que poner una piedra de esas, nada más para moverla, se pueden imaginar lo difícil que eso es. Se ocupan varios para moverla. ¿Están entendiendo? Bueno, entonces dice el versículo 61, y María Magdalena estaba allí, y la otra María sentadas frente al sepulcro. ¿Dónde se sentaron ellas?
vieron el sepulcro. Ellas lo vieron claramente, vieron cómo metieron el cuerpo del Señor allí. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos. Fíjense qué hipócritas estos, hermanos. En Juan 18:28 dice que cuando ellos estaban interrogando a Jesús, lo llevaron ante Pilato, pero se quedaron en el pretorio porque no se quisieron contaminar arrimándose a Pilato, porque era un gentil. Y venía el día de la Pascua y al día siguiente venía el Shabbat, el sábado. Así que ellos, según Juan 18:28, no se quisieron contaminar estando cerca de Pilato, que era un pagano, un gentil. Pero quebrantaron la ley porque dice aquí en el versículo 62 que al día siguiente, que es el día después de la preparación, ¿de qué día estamos hablando? Del sábado. Violaron el día de reposo, caminaron hasta Pilato y no se quedaron en el pretorio, entraron porque Pilato no iba a salir a recibirlos. Y dice que entraron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos, quebraron la ley. Y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. Hermanos, hasta los incrédulos oyeron que Jesús iba a resucitar. Hasta ellos oyeron y lo sabían. Todos lo sabían. Por eso ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el 3er día. No sé que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. Y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo: una guardia tenéis, id, aseguradla como vosotros sabéis. Y fueron y aseguraron al sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Una guardia romana se conformaba de entre 4 y 16 soldados. Cada soldado romano era entrenado para defender 2 metros cuadrados ante un ejército, y nadie lo iba a vencer. Mucho menos un grupo de discípulos asustados. Aquí cuando menos son 4 soldados hasta 16. Además, una vez puesta la piedra sobre la puerta, pusieron un sello. Eso significa: ay de aquel que viole ese sello, se mete con el Imperio Romano. Es la CIA y el FBI de aquel tiempo. Lo van a perseguir y lo van a crucificar, porque esa es la ley. ¿Y cómo era el sello? Había diferentes formas de sello. Un sello como ese probablemente fue hecho de barro. Juntaron un poco de lodo, lo pusieron y pusieron una marca de Roma, y si movía un poquito la piedra, se rompe aquello, y el que la rompa, que se atenga a las consecuencias. Si es que logra acercarse, porque hay una guardia romana. ¿Entienden lo que decimos, verdad? Muy bien. Entonces, dice versículo 1 del capítulo 28. Ya está la guardia en el sepulcro. Dice el 1. Pasado el día de reposo, o sea, ¿qué es el día de reposo? El sábado, el día de reposo, ¿verdad? El día antes. Al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y aquí se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Imagínense nada más. Los guardias quedaron aterrados, paralizados de terror. Continúo. ¿En cuál me quedé? Gracias. Y hablando el ángel dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado tal como dijo. Vengan, vean el lugar donde yacía. Y vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado entre los muertos. Y he aquí, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. He aquí, se los he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos. Y he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Y bueno, dice el versículo 11: y mientras ellas iban
He aquí, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Hermanos, pregunto yo, ¿por qué se fueron los soldados? ¿Por qué se fueron los soldados? Los escucho, díganme, ¿por qué se fueron? Ya no estaba el cuerpo, ¿ya qué cuidan? Ya no está el cuerpo, ¿a qué se quedan? ¿Entienden lo que decimos? Las mujeres, les dice el ángel, asómense, vean, ¿qué vieron ellas adentro? ¿Qué había dentro de la tumba? No había cuerpo. Los soldados se fueron, ¿ya para qué se quedan? Dice además el texto, dice, y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados diciendo, digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Miren nada más el descaro de mentira. Está comprobado históricamente. Soldado que se duerme en su turno de guardia, soldado que es ejecutado. Un ejemplo de eso está en Hechos capítulo 12, cuando Pedro es liberado por un ángel, los soldados que estaban custodiándolo no lo vieron y en la mañana que fueron a buscar a Simón Pedro, no pudieron explicar qué pasó y dijeron, se quedaron dormidos, admítanlo. No, pero es que, y los ejecutaron. Hermanos, cuando un soldado se quedaba dormido, ejecutaban a toda la guardia. ¿Te imaginas? Uno de los 16 se duerme y los 16 ejecutados. Era una mentira, pero era más difícil de creer esa mentira que creer que Jesús resucitó. ¿Quién de ustedes, si fueran miembros de una guardia, permitiría que uno de sus compañeros se quedara dormido? ¿Ahora 4? ¿16? No, hermanos, ¿se necesita más fe para creer eso que para creer en la resurrección? ¿Pero qué les quedaba a los soldados? Pues no les quedaba opción. Así que aceptaron el dinero, se fueron a esconder y las autoridades fueron a defenderlos ante Pilato. Vámonos rápido a Marcos, capítulo 15. Siguiente evangelio. Solo para ver unos pequeños detalles. Marcos 15. Versículo 42. Al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, estamos hablando del viernes en la noche, ¿verdad? Al atardecer. Estoy en Marcos 15, 43. Vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión, hermanos, ¿quién es un centurión? Es el jefe de una centuria. Un grupo de entre 80 y 120 soldados romanos se llama centuria y tiene un líder, y al líder se le llama centurión. Así que Pilato no cree nada más lo que le dice José de Arimatea. José de Arimatea aparece ante Pilato y le dice, Jesús ya se murió. Entrégame su cuerpo, por favor, lo quiero sepultar. Y Pilato, ¿qué le dice a José de Arimatea? Ay, gracias por avisarme, ya se murió. Ay, pues mis condolencias. No, Pilato dice, a ver, vayan a ver si ya se murió. De hecho, ya habían visto que se había muerto, porque los judíos habían pedido que se les acelerara en su ejecución, porque no querían que el día de reposo empezara con cuerpos colgados ahí afuera de Jerusalén. Así que fueron los soldados a quebrarle las piernas, pero cuando llegaron con Jesús ya no se las quebraron, porque dijeron, ya se murió. Y para asegurarse, dice el Evangelio de Juan, si no me equivoco, que uno de ellos atravesó el costado de Jesús. Y Jesús no se quejó ni nada porque ya estaba muerto. Y dice que solo salió agua y sangre de su costado. Ya estaba muerto Jesús. Cuando verificó el centurión, fue a ver y regresó con el reporte. Y sigo leyendo aquí en Marcos. Estoy en Marcos 15, 44. Pilato se sorprendió de que ya estuviera muerto y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Y comprobando esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino y bajándole de la cruz,
lo envolvió en el lienzo de lino y le puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde le ponían. ¿Por qué hago estos énfasis? Porque después, hoy en día, hay 3 teorías para explicar. Los escépticos tratan de explicar qué es lo que realmente le pasó a Jesús. Dicen, no resucitó. Entonces, unos dicen, lo que en realidad pasó es que cuando fueron a buscarlo, se equivocaron de sepulcro. Eso dicen, esa es la teoría del error. Dicen, se equivocaron de sepulcro. ¿Se equivocaron de sepulcro? ¿De verdad? José de Arimatea se equivocó de sepulcro. Y las mujeres estuvieron ahí y vieron dónde lo pusieron. Se equivocaron. ¿Y los soldados también se equivocaron? Segunda teoría que usan los escépticos para decir que Jesús no resucitó. Dicen, en palabras mexicanas, no andaba muerto, sino que andaba de parranda. Dicen, en realidad no se murió, solo se desmayó. Dicen, solo se desmayó. Pero ya cuando estaba ahí solo, ya despertó y se fue, se escapó. ¿En verdad? ¿En verdad? Eso, o sea, tú dices, con la golpiza que le pusieron y la lanza que atravesó su costado, y luego lo envolvieron, pudo respirar con 30 kilos encima. Y obviamente lo dejaron en una tumba en esta temporada del año. Por si no lo sabían, Jerusalén está a la misma, casi a la misma altura que nosotros aquí en Tracy, del otro lado del mundo. El clima es casi igual a este. Casi igual. Hacía frío todavía. Y lo dejaron malherido adentro de un sepulcro enrollado en 30, 40 kilos de especias y vendajes. Y eso lo curó en la noche. Y obviamente se levantó. ¿Cómo se levantó, verdad? Y luego empujó una puerta de 1,5 toneladas, 2 toneladas solito. Y pasó con las artes ninjas por encima de la guardia y se escapó. ¿De verdad? Pero eso han querido usar algunos para decir que Jesús no resucitó. Seguimos leyendo el testimonio de los testigos oculares. Estábamos ahí en Marcos 15, ¿verdad? Versículo 16, capítulo 16. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle. Le iban a poner más. Y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. ¿Ustedes creen que se equivocaron de sepulcro? Y decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Hermanos, ¿qué nos dice esto? Pregunto, ¿ellas creían que Jesús ya había resucitado? No, sino ¿para qué iban tan temprano? ¿Para qué gastar su dinero en especias? ¿Y para qué preocuparse de que alguien les moviera la roca? Si Jesús ya no estaba ahí. Fíjense la lógica que debemos entender. No sabían ellas ni creían que había resucitado. Continúo. Cuando levantaron los ojos vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Y entrando en el sepulcro, vieron un joven sentado al lado derecho vestido con ropaje blanco y ellas se asustaron. Pero él les dijo, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno el crucificado, ha resucitado. No está aquí, miren el lugar donde le pusieron. Pero vayan y digan a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les digo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro porque era un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Tercer ejemplo, Lucas 23, vamos para allá. Lucas 23. Unos poquitos detalles más. Dice versículo 50, Lucas 23, 50. Y había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había asentido el plan y al proceder de los demás, que era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. O sea que José de Arimatea no estuvo de acuerdo cuando enjuiciaron a Jesús. Que fue ilegal, lo enjuiciaron de noche y eso no se debería de hacer. Así que él dijo, no hermanos, no están haciendo bien, están haciendo una injusticia. Pero no le hicieron caso. Dice
Este fue a Pilato, le pidió el cuerpo de Jesús y bajándole, lo envolvió en un lienzo de lino y le puso en un sepulcro excavado en la roca donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron detrás. O sea, fíjense bien, no hubo pierde. Él baja el cuerpo, lo enrolla, y ahorita vamos a ver en Juan, no lo hizo solo, Nicodemo le ayudó. Lo enrolla en todas esas telas y le pone especias, las que ellos llevaron, y luego se lo llevan y detrás de ellos van las mujeres. Así que todos vieron dónde lo pusieron, no hay margen de error. No hubo equivocación. Dice que las mujeres le siguieron detrás, estoy en el 55 de Lucas 23 y 56 dice, bueno, el 55, y vieron el sepulcro y cómo fue colocado el cuerpo, y cuando regresaron prepararon especias aromáticas y perfumes, y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. Capítulo 24. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones de vestiduras resplandecientes, y estando ellas aterrorizadas se inclinaron sus rostros a tierra. Ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Ahora vamos a ir a Juan, solo para ver, el resto del relato sigue ahí. Solo les voy a leer aquí antes de irme en el 24:12, pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Ellas van, le dan el reporte y Pedro y Juan van a buscar. Es lo que vamos a ver ahorita con más detalle en Juan 20, por favor. Desde Juan 19, versículo 38 leo. Dice: después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también, trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 100 libras. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. Y supuestamente, hermanos, lo hicieron en ese lugar que vieron en el video. Ahí lo tiraron en el suelo y ahí lo envolvieron. No sé si algunos de ustedes prestaron atención en el video. Continúo leyendo. En el lugar donde fue crucificado había un huerto. ¿Se acuerdan que expliqué en el video? ¿Cómo sabemos que ese es el huerto? Porque encontraron un lagar. Lagar es donde se prensan las uvas, que está allí nomás como a 15 metros de la tumba. También dice aquí el texto, continúo. Y en el huerto un sepulcro nuevo, el cual todavía no habían sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. ¿Saben dónde está el Gólgota, donde crucificaron a Jesús, hermanos? Está como de aquí a Coral Hollow. O menos, pero en forma de vuelta, ¿verdad, Carlos? Donde crucificaron al Señor, así nomás a la vuelta. Hagan de cuenta que es la entrada de nuestro edificio principal. Y dan la vuelta, así hagan de cuenta que van de aquí a la entrada principal. Dan la vuelta y por aquí así está el sepulcro. Y el huerto está allí donde está ese cerco, donde están los árboles. Así estaba. Así que dijeron: José de Arimatea, ahí tengo un sepulcro. Ahí lo crucificaron, llévenselo ahí nomásito. Ahí lo acostaron afuera, lo envolvieron y lo metieron. Todo está ahí, en corto. Capítulo 20, y el primer día de la semana, esta fue la primera que llegó. María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro, y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: oigan lo que va a decir ella. Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Hermanos, ¿creía que resucitó? ¿Qué pensó ella? Se lo robaron. Se lo robaron. Se lo robaron. Ella nunca pensó que resucitó. Entonces, dice,
4, Juan 24. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro e inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Imagínense, ellos llegan y Juan, ese es el otro discípulo, Juan llega y se queda en la puerta, ahí en la puerta donde estábamos. Se queda Juan ahí viendo y Pedro viene atrás. Alguien dijo, ¿saben por qué Juan llegó primero que Pedro? No, pues porque era muy joven. No, alguien dijo, porque Juan tiene primera, segunda y tercera y Pedro nomás tiene primera y segunda. Bueno, mal chiste, hermanos. Entonces llega Pedro, Juan está en la puerta viendo y Pedro se mete hasta donde estaba el cuerpo y encuentra ahí los vendajes extendidos, pero vacíos, con forma de cuerpo. O sea que, ¿qué le pasó? Los traspasó. Esa es la conclusión, no hay otra. Prosigo. Dice, entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Por fin creyeron. O sea que antes de este punto, ¿creían ellos que había resucitado? No creían tampoco. De hecho, observen lo que dice aquí claramente el versículo siguiente. Dice, porque todavía no habían entendido la escritura que Jesús debía resucitar entre los muertos, los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó y miró adentro del sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco. Aquí ya es el pasaje paralelo de lo que vimos en los otros. Ya salió el sol aquí, está empezando a resplandecer. Mujer, ¿por qué lloras? Él les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Al decir esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. O sea que ella cree que Jesús resucitó, no cree todavía. Y entonces le llama la atención. Jesús le dijo, mujer, no, le dice, María. Ella volviéndose le dijo en hebreo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena y anunció a los discípulos, he visto al Señor, y que Él había dicho estas cosas. Y después de esto, Jesús aparece a los discípulos que estaban encerrados, dice el versículo 19, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo. ¿Qué sentían los discípulos? ¿Se los pueden imaginar así con sus artes marciales, el jiu-jitsu, haciéndole las llaves a los guardias romanos, hermanos? Si se están muriendo de miedo, están encerrados, escondiéndose, acobardados. O sea que, ¿creen que Jesús resucitó? No creen todavía que Jesús resucitó. Dice, se puso en medio de ellos, o sea que Jesús atraviesa la puerta y les dice, paz a ustedes. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús entonces les dijo otra vez, paz a ustedes. Y sigue el relato. Dice más adelante, en el versículo 26, bueno, en el 24 dice, Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Pregunto, ¿creía en la resurrección Tomás? No creía. Nadie de ellos creía. No creyeron en la resurrección de Jesús los judíos que eran sus enemigos. No creyeron en la resurrección de Jesús los guardias romanos que fueron enviados al sepulcro. No creían en la resurrección de Jesús ni sus propios discípulos, ni las mujeres, ni los apóstoles, ni Tomás, ni ninguno de ellos. Ahora, con lo que hemos leído, hagamos un resumen. Estas son las evidencias que prueban a la luz del registro documental de los testigos oculares que Jesús resucitó. Número 1, la tumba vacía, hermanos. La tumba vacía. Miren, ustedes ya leyeron junto conmigo
toda la gente que fue y verificó que la tumba estaba vacía. Nosotros también ya fuimos y todavía está vacía. Pero hubo muchos que llegaron antes que nosotros, los que estaban allí, y la tumba estaba vacía. ¿Saben cuál era la forma más facilita de desmentir la resurrección de Jesús por los judíos? ¿Qué piensan? Piensen, eso es un sentido común. La forma más fácil de desmentir la teoría de que Jesús resucitó, si fuera una teoría o una mentira: saquen el cuerpo muerto. Que Roma y todo el poder judío, con el poder que tenían, hubieran buscado y hubieran encontrado el cuerpo muerto y lo hubieran sacado. Y con eso, miren, ¿cuál que Jesús resucitó ni nada? Ahí está el cuerpo, ¿verdad? ¿Dónde está el cuerpo? ¿Dónde está el cuerpo? No hay cuerpo. Nadie vio la resurrección, solo vieron la tumba vacía. Y la tumba todavía sigue vacía. Nunca se encontró el cuerpo. Expliquen eso. ¿Cómo lo explican? Segunda evidencia: los testigos oculares. Todos los apóstoles vieron a Jesús resucitado. Todos lo vieron. No solo lo vieron los apóstoles, los vieron, las mujeres también lo vieron. Y lo vieron incluso, dice Primera de Corintios, Pablo dice en 1 Corintios 15, que lo vieron en el versículo 6. Más de 500 hermanos, cuando Pablo escribe esas palabras, dice, y muchos de ellos todavía viven. O sea, como diciendo, desmiéntanme. Y si no fuera suficiente, dice Pablo, también se me apareció a mí. Más de 500 personas vieron a Jesús resucitado. Los testigos oculares no solo lo vieron resucitado. Hermanos, los testigos que dejaron registro, miren, si la resurrección de Cristo fuera un cuento, como dicen, ¿por qué se tomaron la molestia los evangelistas de dar reportes diferentes? ¿Por qué no se pusieron de acuerdo? A ver, hay que inventar que Jesús resucitó y así empezamos una nueva religión. Ok, hay que ponernos de acuerdo. ¿Qué vamos a decir? Pero no son idénticos los relatos. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Suena más a que son relatos fidedignos, que cada uno reportó su perspectiva. Aunque pareciera haber ligeras diferencias que no coinciden. ¿Por qué no? Porque si es un engaño, ¿por qué no ponerse de acuerdo si ven solo la versión oficial? ¿Entienden? Pero no vemos eso. Vemos reportes de testigos auténticos que dieron sus perspectivas acerca de la misma experiencia. Si tú te paras en un crucero, 4 personas, una en cada esquina, y ven un accidente, una colisión, y luego va alguien y les pide el reporte, cada uno va a decir lo que vio. Y eso es lo que vemos en los evangelios con respecto a la resurrección. Tercera evidencia de que Cristo resucitó: la existencia del cristianismo mismo. Hermanos, piensen un momento. ¿Cómo pueden explicar ustedes que existe el cristianismo si Jesús no resucitó? ¿Cómo? ¿Cómo los discípulos que estaban acobardados, encerrados, aterrados, escondidos, salieron y experimentaron semejante cambio? No quisieron morir con Jesús, aunque Pedro dijo, no, yo contigo hasta la muerte. ¿Y qué hizo al rato? Mintió, lo negó 3 veces. Y luego se escondió y todos los demás lo abandonaron. ¿Qué les pasó? ¿De dónde sale el cristianismo? Algo pasó que los hizo perder el temor. Algo pasó que los hizo salir a las calles a pesar de las amenazas. Algo pasó que los hizo dar testimonio valiente de su fe en Jesús. ¿Qué produjo ese cambio? Que alguien nos explique. ¿Qué les pasó? ¿Qué los convenció del cambio? No solo eso, todos ellos murieron como mártires. Murieron como mártires por algo que ellos creían que era verdad, no por una mentira. ¿Quién de ustedes está dispuesto a dar su vida y sufrir por una mentira? Nadie. Todos ellos murieron como mártires o sufrieron. Juan no murió, pero sufrió. ¿Cómo se explica entonces el cristianismo hasta hoy si Jesús no resucitó? ¿De dónde salió esta religión? Si es una mentira, ¿qué les pasó? Tercera evidencia,
La existencia del Nuevo Testamento, hermanos. ¿Por qué alguien quisiera escribir la historia de un perdedor, de un loser? Que profetizó que iba a resucitar y a la hora de la hora, ¿qué creen? Falló. ¿Para qué tomarme la molestia de escribir este libro? De escribir estos 27 libros que explican. ¿Saben que escribir en aquellos tiempos era caro? No era como ahora. No toda la gente sabía leer y escribir, y escribir costaba mucho. Costaba mucho hacer tinta, traerla desde el mar, había que bucear abajo del mar, sacar unos moluscos, molerlos, exprimirlos y juntar tinta gotita por gotita, y esa era una de las formas. Y luego en láminas de cobre o en papiros hay que traerlos desde Egipto. O sea, ¿por qué tomarse la molestia de escribir tanto si Jesús no resucitó? No podríamos explicar la existencia del Nuevo Testamento. No solo eso, los cristianos de los primeros 4 siglos dieron su vida por defender ese libro. Cuando los romanos descubrieron que el cristianismo no dejaba de crecer por perseguirlos, dijeron, ¿pero por qué siguen habiendo cristianos? Alguien dijo, es que el secreto no está en los cristianos. Por más que maten a los cristianos, van a seguir habiendo cristianos porque tienen unos libros. La gente les cae esos libros, leen las historias de los libros y se convencen y se hacen cristianas. Ah, ¿con qué esas tenemos? Destruyan los libros. Así que los cristianos, cuando vieron que los romanos perseguían ahora la Biblia y el Nuevo Testamento en particular, no estaban dispuestos a perder lo que decía ese libro. Prefirieron dar su vida en el Coliseo romano, derramar su sangre inocente como mártires por salvar una copia del libro que nosotros tenemos gratis. ¿Cómo explicas entonces, si Jesús no resucitó, todo ese sacrificio? La existencia del Nuevo Testamento en nuestras manos es evidencia de que Jesús resucitó. Cuarta, esa fue la cuarta. Repito, la primera, la tumba vacía. Número 2, el testimonio de los testigos oculares. Número 3, la existencia del cristianismo mismo. Número 4, la existencia del Nuevo Testamento. Número 5, la existencia de las ordenanzas, hermanos. ¿Por qué hacemos el bautismo? ¿Qué simboliza el bautismo? Que nos identificamos con Jesús en su muerte y en su ¿qué? Pero si no resucitó, entonces lo único que hacemos es un drama y un show. Una mentira. Y la cena del Señor, ¿qué dice? Hagan esto en memoria de mí hasta que Él ¿qué? Hasta que Él venga. Entonces, ¿de nada sirven estas cosas que hacemos? Cada vez que celebramos la cena del Señor o los bautismos, ¿saben qué estamos demostrando? Que Jesús resucitó. Y si eso no fuera suficiente, la más obvia de todas las evidencias de que Jesús resucitó, ¿saben cuál es? Que nos reunimos los domingos. ¿Por qué los cristianos se reúnen en domingo? Si el día santo siempre había sido, ¿cuál había sido? El Shabbat. ¿Qué pasó en la historia que nos movió de sábado a domingo? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe por qué los cristianos se reúnen en domingo? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo le escribe a los Corintios en 1 Corintios 16? Cada primer día de la semana, como acostumbran las iglesias. ¿Por qué se cambiaron desde los tiempos apostólicos del sábado al domingo? Si Dios dijo que el sábado era un día eterno y que se debía de observar eternamente el Shabbat, el sábado. Porque el sábado es el reposo. Y cuando Jesús vino dijo, yo soy el Señor del día del reposo. Jesús es el sábado, hecho hombre. Así que los que estamos en Cristo estamos cumpliendo y siempre nos reunimos en nuestro Shabbat, en nuestro reposo. Porque es Jesús nuestro reposo. Y es todo el tiempo. Así que nosotros ya cumplimos el sábado día y noche, las 24 horas, los 7 días de la semana. Pero nos reunimos el domingo porque ese día Jesús resucitó. Si Jesús no resucitó, ¿por qué se reúnen los cristianos en todo el mundo el domingo? ¿Saben que cuando fuimos a Arabia, allá más bien a los países árabes donde estuvimos, en aquella cultura el día de descanso es el viernes? El viernes es el día de descanso para ellos. Y muchas iglesias, como es el día que no se trabaja ni se va a la escuela, hacen un servicio el viernes y ese se congregan. Pero muchas iglesias, a pesar de que hayan trabajado el domingo, para ellos es el primer día de la semana, es el lunes de nosotros. El domingo, los cristianos que viven en los países árabes y musulmanes, ¿o no, Carlos? El domingo, a pesar de que fueron a trabajar en la noche, por cansados que estén,
se reúnen. ¿Por qué lo hacen? Por ahí yo puse un video en mi canal cuando yo estaba predicando en inglés, traduciendo al árabe en la iglesia, y ese fue el domingo y fue en la noche, por esa razón. Porque los cristianos recordamos que Jesús resucitó. Así que de todas estas, y podría yo decir más, de todas estas razones, ¿cuál te hace más sentido a ti? ¿Qué te convence más de que Jesús resucitó? Tal vez la tumba vacía, los testigos oculares, la existencia del cristianismo mismo, la existencia del Nuevo Testamento, la existencia de las ordenanzas, o que nos congregamos los domingos. Hermanos, para terminar, la pregunta que queda es, bueno, ¿qué debe producir en nosotros que Jesús resucitó? En primer lugar, Pablo dice en Romanos 6:4 que al ser bautizados nos unimos con Cristo en su muerte y al salir del agua nos unimos con Cristo en su resurrección para nueva vida. Así dice él, para nueva vida. Hermanos, la resurrección de Cristo debería cambiar nuestra manera de vivir. Una manera nueva de vivir. Ya no vivir como vivíamos antes. Por eso cambian nuestras vidas. Por eso cambian la vida de los cristianos. Porque Jesús resucitó. En 1 de Pedro 1:3 dice lo mismo. Que hemos nacido de nuevo por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Una nueva vida. ¿Tu vida es nueva? ¿Se refleja en tu vida los cambios de que Jesús resucitó, que quiso obrar en tu vida? ¿Estás abandonando malas palabras, malas conductas, cosas obscenas que se miran en la televisión o con la gente? ¿Estás cambiando tu manera de pensar? En lugar de odiar, perdonas, amas en lugar de resentir, sirves en lugar de abusar de la gente. ¿Está cambiando tu vida? ¿Se refleja Cristo en ti? Eso es un efecto que se debe notar si Cristo resucitó. Segunda cosa, en el capítulo dedicado a la resurrección de Cristo por entero, que es 1 de Corintios 15, el apóstol Pablo dice en el versículo 58, dice, vamos a leer 1 de Corintios 15, 58. Escuche. Después de explicar que Cristo ha resucitado y que junto con Él resucitaremos también, Él termina diciendo así, 1 de Corintios 15, 58. Por tanto, en conclusión de la resurrección, dice Él, mis amados hermanos, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, si Cristo resucitó, entonces firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y en tercer lugar, si Cristo resucitó, como ya cité en 1 de Pedro 1:3, un detalle más leo para ustedes. 1 de Pedro 1:3, escuchen. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Hermanos, mediante la resurrección de Cristo de entre los muertos, Dios nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿Cómo debe afectar la resurrección de Cristo nuestra vida? Además de hacerme vivir de una manera nueva y diferente, además de hacerme mantenerme firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que no es en vano, que habrá recompensa. En tercer lugar, dice que la resurrección de Cristo me ha traído a una esperanza viva. Mi vida tiene esperanza. Jesús vive. Tengo seguridad. Si muero, yo voy a estar con Él, porque he creído, porque sigo a Cristo. Soy salvo por la fe. Así que tengo una esperanza viva. No es una esperanza muerta, es una esperanza viva. Tú no necesitas pagar un vuelo hasta Israel para ir y ver la tumba vacía. Cristo vive. Cristo vive. Es bonito y es muy interesante ir y ver un lugar donde hay una tumba vacía. Pero eso es lo interesante, está vacía. Cristo vive.
Y esperamos que un día regresará por todos los que han creído. Yo no sé usted qué excusa le sigue impidiendo convertirse a Cristo. Pónganse de pie y vamos a orar dando gracias a Dios porque Cristo vive. Amén. Cristo vive. Padre, gracias damos que nuestro Salvador, nuestro Redentor vive y que Él volverá y nos va a levantar de entre los muertos a nosotros también. Nuestros pecados han sido perdonados, seremos salvos. Ayúdanos como los discípulos a no avergonzarnos del Evangelio, sino dar testimonio para que muchos gocen de esta esperanza. Bendice a tu pueblo, es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.